El día comenzó como cualquier otro para Mark, un repartidor muy conocido en su vecindario suburbano de Chicago por su dedicación. Recorrió las tranquilas calles de Treeline, pasando junto a autos estacionados y niños en sus bicicletas. Era su cuarta entrega de la mañana, y el destino era una casa al final de un callejón sin salida. Cuando Mark llegó, notó algo curioso. Aunque el exterior de la casa estaba impecable, con un jardín bien cuidado y una cerca blanca recién pintada, había un silencio inquietante. No se escuchaba el ruido de la televisión ni voces desde adentro. Estacionó su scooter, se ajustó la bolsa de entrega en el hombro y caminó hacia la puerta principal. Tocó el timbre y, después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente. Frente a él apareció una niña de unos 9 años. Era pequeña, con el cabello rubio desordenadamente atado hacia atrás, y su rostro reflejaba una mezcla de inquietud y agotamiento. «Hola, buenos días», dijo Mark con una sonrisa cautelosa. «Entrega para la casa 217». La niña dudó antes de responder. Eso es», su voz era. Apenas fue más que un susurro. Mark notó de inmediato que algo andaba mal. La niña parecía nerviosa. Miró a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien la estuviera observando. Sus manos temblaban cuando tomó el paquete. Fue entonces cuando Mark vio unas manchas oscuras y secas en sus jeans, justo en las rodillas. Trató de ignorar la inquietud que sentía y le entregó el paquete, pero cuando se inclinó un poco hacia adelante, notó que la puerta estaba apenas entreabierta. Lo poco que pudo ver en el interior lo hizo sentir incómodo, muebles desordenados, una alfombra enrollada contra la pared y una bicicleta tirada en el pasillo. «¿Estás sola en casa?», preguntó con aparente calma, ocultando su preocupación. La niña se quedó inmóvil por un momento, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Luego, negó rápidamente con la cabeza. «No, mi papá está dormido». Algo no estaba bien. Mark lo sentía en el aire, pero no podía identificar exactamente qué. Por un momento, pensó en seguir preguntando, pero antes de que pudiera decir algo más, la niña cerró la puerta apresuradamente, dejándolo solo en el porche. Mark se quedó ahí, junto a su scooter, con una sensación extraña en el pecho. Miró una última vez hacia la casa. Una sensación de incomodidad lo invadió. Sabía que no podía simplemente ignorarlo, pero sin evidencia concreta, no estaba seguro de qué hacer. Sus instintos le decían que actuara, con el corazón latiéndole con fuerza. Mark tomó una decisión que nunca antes había tomado. Sacó su teléfono y marcó el 911. Movió su scooter hasta la esquina de la calle, donde podía seguir vigilando la casa. El teléfono temblaba en su mano mientras analizaba sus opciones. Sabía que llamar a la policía podría causar problemas innecesarios para la familia o, peor aún, meterlo en problemas a él, pero las manchas oscuras en los jeans de la niña, su comportamiento nervioso y el desorden dentro de la casa eran señales imposibles de ignorar. Después de una breve vacilación, presionó el botón de llamada. 911, ¿cuál es su emergencia?, la voz profesional y tranquila del despachador preguntó. 911, ¿cuál es su emergencia? Mark respiró hondo. Hola, soy un repartidor. Acabo de dejar un pedido en una casa que se siente extraña. La niña que me recibió parecía asustada. Tenía manchas oscuras en sus pantalones y la casa se veía desordenada. No escuché ni vi a nadie más adentro. Entiendo, señor. ¿Puede darme la dirección?, preguntó el despachador con calma. Mark le dio la dirección exacta y agregó. No sé si es algo serio, pero no puedo sacar la imagen de mi cabeza. Algo no se siente bien. El despachador hizo algunas preguntas más para aclarar la situación y luego le aseguró que enviarían a un oficial para revisar. Mark agradeció y colgó, pero el nudo de ansiedad en su estómago se apretó aún más. Miró nuevamente la casa. Desde afuera, todo parecía normal, sin ninguna señal evidente de que algo estuviera mal. Por un momento, se preguntó si había exagerado. Tal vez la niña solo era tímida. Quizás solo se había raspado las rodillas mientras jugaba. Trató de convencerse de eso, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Mark sabía que había tomado la decisión correcta. Pasaron 15 minutos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, un coche de policía dobló en el callejón sin salida y se detuvo frente a la casa. Mark se bajó de su scooter y levantó la mano para llamar la atención de los oficiales. 2 policías salieron del auto. Uno era un hombre corpulento de mediana edad, con una expresión seria. La otra era una oficial más joven, con mirada aguda y atenta.
Se acercaron a Mark. ¿Tú hiciste la llamada?, preguntó el oficial mayor. Sí, señor. Fui yo, respondió Mark de inmediato, contando todo lo que había visto y sentido. La oficial joven tomó notas mientras su compañero observaba la casa. Está bien, quédate aquí mientras revisamos, dijo el oficial mayor. Los dos caminaron hasta la puerta y golpearon con firmeza. Silencio. Volvieron a tocar, esta vez gritando con autoridad. Policía, ¿hay alguien en casa? Un ruido leve rompió el silencio. Algo se arrastraba por el suelo. Luego, un silencio aún más pesado. Mark sintió su pulso acelerarse mientras observaba. Finalmente, la puerta se abrió. Pero esta vez, no era la niña. Un hombre desaliñado, con barba descuidada y ojos inyectados en sangre, estaba de pie en la puerta. Su postura era tensa, pero intentaba mostrarse relajado. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, cruzando los brazos. Buenas tardes, dijo la oficial. Recibimos una llamada sobre una situación sospechosa en esta residencia. ¿Está todo bien aquí? Sus ojos escanearon el interior de la casa. El hombre dudó por un momento, pero luego respondió. Sí, todo está bien. Mi hija debió haber malinterpretado algo. ¿Podemos hablar con ella?, intervino el oficial masculino, con firmeza. El hombre se rascó la nuca, visiblemente incómodo. Está dormida, pero de verdad, esto no es necesario. La oficial joven miró a su compañero. Su escepticismo era evidente. Señor, sería mejor si pudiéramos entrar y confirmar que todo está bien. Esto es ridículo, soltó el hombre con un chasquido de voz, su tono subiendo de golpe. No tienen una orden judicial, no pueden entrar a mi casa. Desde su lugar junto al scooter, Mark observaba la escena con el corazón latiéndole con fuerza. El intercambio. Los músculos de Mark se tensaron. Algo definitivamente estaba mal, y los oficiales parecieron sentirlo también. La oficial más joven dio un paso adelante. Señor, podemos regresar con una orden judicial, pero sería más rápido si nos deja entrar ahora para aclarar esto. El hombre miró por encima del hombro, como si estuviera sopesando sus opciones. Antes de que pudiera responder, un sonido rompió el tenso silencio. Un grito ahogado desde el interior de la casa. La sangre de Mark se heló. Los oficiales reaccionaron de inmediato, sus manos yendo instintivamente hacia sus armas. Abra la puerta ahora, ordenó el oficial mayor. El hombre se quedó paralizado, pero antes de que pudiera reaccionar, la oficial más joven lo apartó de un empujón y entró en la casa, su compañero justo detrás de ella. La tensión en el aire era insoportable. Mark se quedó afuera, congelado, escuchando la conmoción adentro. Sabía que algo importante estaba a punto de revelarse. Estaba a punto de descubrirse la verdad. Mark permaneció inmóvil junto a su scooter, su mente acelerada mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Desde su posición, podía ver la casa, un lugar que desde afuera parecía completamente normal, pero que ahora vibraba con una energía siniestra. Las voces apagadas y los pasos apresurados rompieron el pesado silencio. Luego, un sonido agudo. Vidrio rompiéndose. El estruendo hizo que Mark se estremeciera. La casa pareció contener la respiración. Él también. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe y la niña salió corriendo. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Tropezó en el césped, su pequeño cuerpo temblando de miedo. La oficial joven la siguió de inmediato, arrodillándose a su lado. Su expresión era firme, pero protectora. Está bien, cariño, ya estás a salvo, dijo, colocando suavemente sus manos sobre los hombros de la niña para calmarla. Desde el otro lado de la calle, Mark observaba con el corazón latiéndole con fuerza. Incluso a la distancia, podía ver que la ropa de la niña estaba sucia. La piel de la niña tenía manchas de lo que parecía ser mugre o sangre seca. Su pequeño cuerpo se estremeció con sollozos silenciosos. Antes de que Mark pudiera moverse, el hombre de la casa fue sacado esposado. Su rostro estaba rojo de ira, y gotas de sudor le corrían por las sienes. Esto es un error, no tienen derecho a hacer esto, gritó con voz áspera y frenética, luchando contra el agarre firme de la oficial. Pero el oficial mayor lo ignoró y lo sostuvo con firmeza mientras lo guiaba hacia el coche patrulla. Con un empujón lo hizo entrar en el asiento trasero y cerró la puerta de golpe, silenciándolo por completo.
Mark observó la escena con el estómago revuelto por una mezcla de alivio e inquietud. La joven oficial, aún arrodillada junto a la niña, levantó la mirada hacia él. Se puso de pie y caminó en su dirección con pasos decididos, pero tranquilos. Tú fuiste quien llamó al 911, ¿verdad? Preguntó con un tono serio, pero sin dureza. Sí, respondió Mark, su voz cargada de emoción. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? Preguntó Mark. La oficial miró a la niña, que ahora estaba sentada en la acera, abrazando sus rodillas mientras un paramédico la revisaba. Su expresión se suavizó un poco antes de responder. Hiciste lo correcto al llamar. No puedo darte todos los detalles ahora mismo, pero ella necesitaba ayuda urgentemente. Gracias por confiar en tus instintos. Mark quería hacer más preguntas, pero antes de que pudiera decir algo, el oficial mayor salió de la casa con el rostro serio. Le habló en voz baja a su compañera, pero Mark logró captar algunas palabras. Sótano, candado, necesitamos refuerzos. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Un sótano? Su mente empezó a conectar los fragmentos de información. Esto no era solo un caso de negligencia. Algo mucho más oscuro había estado ocurriendo dentro de esa casa. El oficial mayor se giró hacia él, evaluándolo con una expresión seria. ¿Puedes quedarte un poco más? Es posible que necesitemos tu declaración. Por supuesto, respondió Mark, aunque su voz tembló levemente. El peso de la situación lo presionaba. Se había topado con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras los oficiales aseguraban la escena, Mark sintió que todo a su alrededor se volvía más real, más pesado. Lo que empezó como un día cualquiera se había convertido en algo que jamás olvidaría. Llegaron más vehículos de emergencia, un coche de policía sin marcar, otra ambulancia y una camioneta de servicios sociales. Una mujer de servicios infantiles se acercó rápidamente a la niña, arrodillándose a su lado y hablándole suavemente. Mark no podía escuchar lo que decían, pero vio cómo la niña asintió lentamente, abrazándose los brazos con fuerza, como si tratara de protegerse. Desde donde estaba, Mark podía sentir la magnitud de la situación. Lo que había comenzado como un simple presentimiento durante una entrega de rutina se había convertido en una terrible experiencia. No podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos atormentados de la niña, ni los gritos desafiantes del hombre cuando lo llevaron. Poco después, el joven oficial se acercó a Mark de nuevo, esta vez con un cuaderno en la mano. Su actitud era un poco más relajada, aunque sus ojos aún reflejaban el peso de los eventos del día. Necesito tu declaración completa, le dijo. Mark Harris, respondió él, su voz ya más firme, soy un conductor de entrega. Se preparó para contar todo lo que había pasado. Ella sintió mientras anotaba su información y comenzaba a describir lo que había visto. Detalló el comportamiento nervioso de la niña, las manchas en sus jeans, el desorden dentro de la casa y el grito que había hecho que los oficiales actuaran. Mientras hablaba, el recuerdo del encuentro se reproducía vívidamente en su mente. Cada detalle se volvía más claro. Ella parecía asustada, dijo, haciendo una pausa como si quisiera decir algo más, pero no podía. He entregado a muchos hogares, y nunca había visto algo así antes, solo sabía que algo andaba mal. El oficial asintió pensativamente. Confiarte en tus instintos no es algo que todos tengan el valor de hacer. Situaciones como esta a menudo pasan desapercibidas porque la gente duda en actuar. Lo que hiciste hoy podría haber salvado una vida. Mark sintió una mezcla de orgullo e inquietud por sus palabras. Miró hacia la casa, donde los oficiales ahora estaban llevando bolsas de evidencia a sus vehículos. Aunque el contenido estaba cubierto, las expresiones sombrías en sus rostros decían mucho. ¿Qué encontraron ahí?, preguntó Mark. ¿Qué encontraron ahí?, preguntó Mark, incapaz de contener su curiosidad. El oficial dudó, claramente pensando en cuánto podía revelar. Todavía estamos investigando, pero encontramos suficiente para asegurar que el hombre que vivía aquí estará. Mark tragó saliva con fuerza, el peso de sus palabras lo golpeó. ¿Va a estar bien? Ahora está en buenas manos, le aseguró el oficial. Estamos trabajando con los servicios infantiles para asegurarnos de que esté a salvo y bien cuidada. Tomará tiempo, pero es fuerte. Mark asintió, aunque una parte de él todavía se sentía inquieta. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre? ¿Por qué la casa estaba tan desordenada? ¿Y qué había en el sótano que requería refuerzos?
La niña pronto fue escoltada hasta la camioneta de servicios infantiles, acompañada por la trabajadora social. Antes de subir, se giró para mirar a Mark. Sus ojos se encontraron brevemente y, en ese momento, Mark vio un destello de algo en su mirada. ¿Gratitud? Tal vez, o tal vez solo alivio, mientras la camioneta se alejaba. Mark se quedó en silencio junto a su scooter, viendo cómo la casa volvía a quedar en silencio una vez más. El peso de los eventos del día flotaba pesadamente en el aire. Sabía que había hecho lo correcto, pero la historia parecía estar lejos de terminar. Mark permaneció afuera de la casa. Sus pensamientos se enredaron con preguntas e inquietud. Los oficiales ya se habían ido. La cinta policial ondeaba silenciosamente con la brisa, y la calle parecía haber vuelto a la normalidad. Su fachada parecía pacífica. Claro, Mark no podía quitarse la sensación de que los eventos del día solo habían arañado la superficie de algo mucho más oscuro. Esa noche, después de terminar sus entregas restantes, Mark regresó a su pequeño apartamento. La comodidad familiar de su hogar hizo poco para calmar sus nervios. Se sentó en su sofá mirando fijamente la televisión mientras las noticias locales se reproducían de fondo. Luego, su atención se centró cuando un titular llamó su atención. Niña rescatada de presunto abuso en suburbio local. Mark se inclinó hacia adelante y subió el volumen. El presentador, un hombre de mediana edad con una expresión seria, explicó el incidente de manera profesional. Esta tarde, la policía respondió a un aviso de un conductor de entrega local que condujo al rescate de una niña de 9 años en una casa en los suburbios de Chicago. Los informes de Hurley indican que la niña podría haber sufrido negligencia y posible abuso. Las autoridades han detenido a un hombre que se cree es su tutor. La investigación sigue en curso. La pantalla mostró imágenes de la casa. Su cerca recién pintada y el césped bien cuidado contrastaban fuertemente con la sombría historia. El pecho de Mark se apretó mientras miraba. Apenas durmió esa noche, atormentado por lo poco que sabía y desesperado por entender más. Al lamentar la falta de respuestas, se dio cuenta de que se había formado una determinación que no podía ignorar. Necesitaba ver a la niña o, al menos, saber más sobre su situación. Después de terminar sus entregas matutinas, Mark decidió manejar hasta la estación de policía local. No estaba seguro de lo que esperaba lograr, pero sentía que debía hacer algo. Cuando llegó, el área de recepción estaba llena de actividad. Al acercarse al mostrador, dudó un momento antes de hablar. Hola, mi nombre es Mark Harris. Llamé al 911 por la niña que fue rescatada ayer. Quería saber si hay alguna forma en que pueda ayudar o al menos averiguar cómo está. El oficial en el mostrador levantó una ceja, pero no lo despidió de inmediato. Espere, dijo, levantando el teléfono y haciendo una llamada rápida. Después de un breve intercambio, hizo un gesto hacia una zona de asientos. Alguien hablará contigo en breve. Mark esperó nervioso, con la pierna rebotando por la energía inquieta. Unos minutos después, apareció el oficial más joven de la escena del día anterior. Su etiqueta decía Oficial Carter. Se acercó a Mark con un gesto de reconocimiento. Bien, ¿cómo está ella?, preguntó, sentándose frente a él. ¿Qué te trae por aquí? Mark dudó, inseguro de cómo expresar sus pensamientos. Solo quería saber si ella estaba bien, la niña, y si había algo más que pudiera hacer para ayudar. La expresión de Carter se suavizó. Eso es muy amable de tu parte. No puedo compartir demasiado, pero puedo decirte que la niña, su nombre es Emily, está bajo el cuidado de los servicios de protección infantil. Ahora está a salvo y está siendo evaluada por profesionales médicos y psicológicos. Emily, repitió Mark, el nombre asentándose pesadamente en su mente. ¿Y el hombre? ¿Qué va a pasar con él? La expresión de Carter se endureció. Está bajo custodia, todavía estamos reuniendo evidencia. Pero lo que hemos encontrado hasta ahora es suficiente para mantenerlo fuera de las calles por mucho tiempo. Mark asintió, inseguro de si sentía alivio o más inquietud. Antes de que Carter pudiera levantarse para irse, Mark se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo verla?, preguntó vacilante. Las cejas de Carter se fruncieron con sorpresa. Así no es como funciona, Mark. Emily está en un estado frágil. Estamos tomando todas las precauciones para asegurarnos de que se sienta segura y apoyada. Los visitantes aleatorios, especialmente las personas que solo conoce brevemente, podrían hacer más daño que bien. Mark bajó la mirada, sintiendo una punzada de decepción. Entiendo, es solo que no puedo dejar de pensar en ella.
Siento que debería estar haciendo más. Carter lo miró pensativamente por un momento. Mira, está claro que te preocupas y, honestamente, Emily tiene suerte de que hayas intervenido cuando lo hiciste, pero por ahora lo mejor que puedes hacer es dejar que los profesionales se encarguen de su recuperación. Si algo cambia o hay una manera de que puedas ayudar, alguien se comunicará contigo. Mark le agradeció, aunque la respuesta hizo poco para aliviar su inquietud. Cuando salió de la estación, el pensamiento de Emily permaneció en su mente, negándose a desaparecer. Durante las siguientes semanas, Mark trató de volver a su rutina, pero los eventos de ese día siguieron siendo una sombra omnipresente. Se encontró conduciendo frente a la casa en varias ocasiones. La cinta policial seguía visible, como un recordatorio inquietante de lo que había sucedido. También empezó a buscar actualizaciones en las noticias. Los detalles eran escasos, pero los informes ocasionales insinuaban la gravedad de lo que se había descubierto. Los investigadores confirmaron que Emily había sido mantenida aislada, pasando la mayor parte de su tiempo encerrada en el sótano. El hombre, identificado más tarde como un conocido lejano de su difunta madre, no tenía ningún derecho legal sobre su custodia y estaba bajo investigación por actividades criminales adicionales. La inquietud de Mark se profundizó mientras juntaba las piezas del sombrío rompecabezas. Emily no era solo una niña abandonada, la habían escondido deliberadamente, la habían controlado y mantenido en condiciones inimaginables. No podía soportar la idea de que ella hubiera soportado tal trato y no podía deshacerse de la sensación de que él estaba destinado a ser parte de su futuro. Una tarde, después de luchar con sus pensamientos, Mark tomó una decisión. Buscó la información de contacto de la oficina local de bienestar infantil e hizo la llamada. Hola, dijo con voz firme, pero insegura. Mi nombre es Mark Harris. Soy el que informó la situación con Emily. Me gustaría saber si hay alguna manera de seguir involucrado en su vida. La persona del otro lado de la línea, una trabajadora social llamada Linda, hizo una pausa antes de responder. Esa es una solicitud inusual, señor Harris. ¿Es usted un miembro de la familia o alguien con conexiones previas con Emily? No, admitió Mark, pero fui yo quien pidió ayuda. No sé cómo explicarlo. Siento que no puedo alejarme. Quiero asegurarme de que esté bien. El tono de Linda se suavizó. Entiendo. Emily está en un hogar de acogida temporal mientras evaluamos su situación. Si realmente quieres ayudar, podrías considerar ser voluntario o mentor a través de uno de nuestros programas aprobados. No es una conexión directa, pero es una forma de marcar la diferencia. Mark dudó y luego hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente. ¿Qué pasa con la adopción? ¿Es eso posible? La línea se quedó en silencio por un momento, hasta que Linda habló de nuevo. Su tono era cauteloso, pero firme. Alentar la adopción es un compromiso significativo, señor Harris. Requiere un proceso de investigación exhaustivo y, en el caso de Emily, tendríamos que asegurarnos de que sea lo adecuado para su recuperación. Pero si hablas en serio, puedo ponerte en contacto con el equipo adecuado para iniciar la conversación. El corazón de Mark se aceleró. Sí, hablo en serio, por favor. Las próximas semanas marcaron el comienzo de un capítulo completamente nuevo para Mark. Después de su llamada con Linda, lo derivaron al programa de adopción de la Agencia Local de Bienestar Infantil. No fue un proceso inmediato, hubo formularios que completar, entrevistas a las que asistir y talleres que terminar. Pero Mark estaba decidido. Cada paso se sentía como un pequeño hito hacia algo que aún no podía comprender por completo, pero sabía que estaba destinado a perseguir. Una de sus primeras reuniones fue con una trabajadora social llamada Diana, una mujer amable pero relajada, de unos 40 años. Ella le explicó los desafíos y las responsabilidades de la adopción, especialmente cuando se trata de un niño como Emily, que ha pasado por un trauma muy fuerte. Mark, dijo Diana, con un tono gentil pero firme, los niños en estas situaciones a menudo llevan miedo, desconfianza y heridas emocionales profundas. ¿Estás preparado para eso? Mark asintió, aunque el peso de sus palabras era claro. No sé si alguien puede estar completamente preparado, pero sé que quiero intentarlo. Quiero darle un hogar donde se sienta segura. Diana lo miró detenidamente antes de ofrecer una pequeña sonrisa. Ese es un buen lugar para comenzar. El siguiente paso de Mark fue una serie de talleres para padres, donde se unió a otros posibles padres adoptivos para aprender sobre la realidad de cuidar a niños con necesidades complejas. Escuchó atentamente mientras los instructores hablaban sobre los trastornos del apego,
los mecanismos de afrontamiento y la importancia de la paciencia y la consistencia. Durante una sesión, un orador, un padre que había adoptado a 2 niños del sistema de foster care, compartió su historia, enfatizó la importancia de ver más allá de los comportamientos y conectar con el niño que está debajo. Han sido heridos de maneras que no podemos imaginar, dijo el hombre, con una voz firme pero llena de emoción, pero con amor, estabilidad y tiempo, pueden sanar. Necesitan a alguien que no se dé por vencido con ellos. Mark se aferró a esas palabras mientras avanzaba en el riguroso proceso. Mientras tanto, seguía consultando con Linda y Diana sobre el progreso de Emily. Se enteró de que se estaba adaptando bien a su hogar de acogida temporal, pero permanecía callada y retraída, especialmente con extraños. «Te ha mencionado algunas veces», le dijeron. Diana le dijo durante una llamada que recuerda que fuiste tú quien pidió ayuda. Eso es raro para un niño que ha pasado por lo que ella ha pasado. Habla de la impresión que le causaste. Mark sintió una oleada de emoción al pensar, ¿eso significa que estaría bien si me volviera a ver? Es una posibilidad, dijo Diana, pero tendremos que facilitarle el proceso. Concentrémonos en ayudarte a superar el proceso primero. Durante los próximos meses, la vida de Mark se convirtió en un torbellino de preparación y reflexión. Hizo mejoras en su pequeño apartamento, convirtiendo la habitación de invitados en un espacio cálido y acogedor. Pintó las paredes de un tono azul relajante, añadió estantes para libros y juguetes, e incluso colgó una pequeña cadena de luces de colores alrededor de la ventana. Quería que Emily se sintiera como en casa desde el momento en que cruzara la puerta. También trabajó duro para ahorrar dinero recogiendo entregas adicionales y construir un colchón financiero. Aunque su trabajo como conductor de entregas no lo hacía rico, estaba decidido a proporcionarle a Emily todo lo que necesitaba. Finalmente, después de meses de evaluaciones y aprobaciones, Mark recibió la llamada que había estado esperando. La voz de Diana era tranquila, pero tenía un dejo de emoción. Mark, tengo buenas noticias. La Junta de Adopción ha aprobado tu solicitud. Eres oficialmente elegible para comenzar el proceso de colocación con Emily. Mark se quedó sin palabras por un momento. Su corazón latía con incredulidad y alegría. ¿Eso significa que podré volver a verla?, preguntó, casi sin poder creerlo. Sí, confirmó Diana. Hemos hablado con Emily y está dispuesta a verte. Organizaremos una visita supervisada pronto. Una semana después, Mark llegó a la oficina de bienestar infantil para su primer encuentro con Emily desde el día en que fue rescatada. Estaba nervioso pero esperanzado. Sus manos agarraban un pequeño conejito de peluche que había traído como regalo. Diana lo recibió en el vestíbulo y lo llevó a una habitación acogedora con sillas suaves, un tapete de juegos y algunos estantes con juguetes. Puede que sea un poco tímida al principio, dijo Diana. No la apresures. Déjala tomar la iniciativa. Mark asintió. Su corazón se aceleró cuando la puerta se abrió. Emily entró agarrando el mismo osito de peluche que había sostenido el día del rescate. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su cabello rubio estaba cuidadosamente cepillado, pero sus ojos aún mostraban rastros de precaución. Hola, Emily, dijo Mark, agachándose suavemente a su nivel. ¿Me recuerdas? Emily lo miró por un momento y luego asintió lentamente. Eres el repartidor. Mark se rió suavemente. Es cierto, pero espero que ahora podamos ser más que eso. Inclinó la cabeza. Su expresión era curiosa. ¿Como amigos? ¿O tal vez como familia? Emily no respondió de inmediato, pero se acercó. Su mirada se dirigió al conejito que él tenía en las manos. Para ti, dijo Mark, sosteniéndolo. Emily dudó antes de tomarlo. Sus pequeños dedos rozaron los de él por primera vez. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Gracias, susurró. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de visitas cuidadosamente planeadas, cada una creando más confianza y familiaridad. Emily comenzó a abrirse poco a poco, compartiendo fragmentos de sus pensamientos e incluso algunas risas suaves. Mark, a su vez, compartió historias sobre su vida, su amor por la cocina y sus recuerdos favoritos de la infancia. Una tarde, mientras estaban sentados juntos coloreando un cuaderno de bocetos, Emily de repente lo miró. ¿De verdad quieres que viva contigo?, preguntó con voz vacilante. Mark dejó el lápiz y la miró a los ojos. Más que nada, dijo con seriedad, pero solo si tú quieres. Emily lo estudió por un largo momento antes de asentir. Creo que me gustaría eso. Varias semanas después, finalmente llegó el día.
Mark se paró en la puerta de su apartamento, mirando cómo Emily entraba, agarrando su osito de peluche y el conejito que le había dado. Miró a su alrededor, observando el espacio que ahora era suyo. Esta es tu casa, Emily, dijo Mark suavemente. Tu habitación está justo ahí, echa un vistazo. Emily entró en la pequeña habitación. Sus ojos se abrieron al ver las decoraciones y los juguetes. Se volvió hacia Mark, y una tímida sonrisa se extendió por su rostro. Nunca antes había tenido mi propia habitación, dijo. Mark se arrodilló, su voz cargada de emoción. Ahora la tienes. Y también tienes un hogar. No importa lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. Emily dudó solo por un momento. Antes de rodearla con sus brazos, Mark la abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero en ese momento sintió una abrumadora sensación de esperanza y propósito. Emily estaba en casa, y él también. Los meses que siguieron estuvieron llenos de transformación tanto para Emily como para Mark. Al principio, tuvieron que enfrentar los dolores de crecimiento de adaptarse a la vida juntos. El trauma pasado de Emily salió a la superficie de maneras inesperadas, pesadillas que la despertaban en medio de la noche, momentos de silencio donde se retiraba a sí misma y ocasionales ráfagas de frustración que parecían venir de la nada. Mark aprendió rápidamente que la paciencia era su mayor herramienta. Se quedó a su lado a través de cada miedo, cada momento de incertidumbre. Cuando ella se despertaba llorando en medio de la noche, él estaba allí con una historia o un abrazo. Cuando ella se desbordaba de frustración, él respondía con calma y seguridad, nunca levantando la voz, nunca dejándola sentir que era demasiado para manejar. Encontraron un ritmo en sus vidas diarias. Las mañanas comenzaban con panqueques, el favorito de Emily. Antes de que Mark la dejara en su nueva escuela, la escuela tenía un consejero en el personal que trabajaba de cerca con Emily para ayudarla a adaptarse. Sus maestros la apoyaban, entendiendo su necesidad de espacio, mientras la alentaban a participar de a poquito, lentamente pero seguro. Emily empezó a hacer amigos. Una noche, mientras Mark cocinaba la cena, Emily se sentó en la mesa de la cocina, coloreando un libro. Había estado más callada de lo habitual ese día, y Mark sintió que algo la estaba molestando. Dejando la espátula, se volvió hacia ella. ¿Todo está bien, niña?, preguntó suavemente. Emily vaciló, su crayón flotando sobre la página. Finalmente, la miró y dijo, ¿crees que a mi mamá y papá les hubieras gustado?, preguntó suavemente. La pregunta golpeó a Mark como una ola. Se agachó a su lado, su voz firme pero llena de emoción. Creo que te habrían amado demasiado como para preocuparse por cualquier otra cosa, dijo, y espero que estén orgullosos de mí por cuidarte. Emily pareció pensar un momento y luego asintió. Creo que lo estarían. Mark se acercó y le alborotó suavemente el cabello. Gracias, niña, eso significa mucho. A medida que los meses se convirtieron en un año, la confianza de Emily creció, comenzó a prosperar en la escuela, obteniendo buenas calificaciones e incluso uniéndose al club de arte, donde su talento para el dibujo floreció. Mark colgó orgullosamente sus obras de arte por el apartamento, convirtiendo las paredes en una galería de su progreso. Pero su viaje no estuvo exento de desafíos. En el aniversario de su rescate, Emily se volvió inusualmente retraída. No habló mucho en el desayuno y evitó el contacto visual. Mark, sintiendo que algo podría estar mal, se acercó. Suavemente, Mark tocó el tema. Emily, sé que hoy puede ser difícil, dijo, sentándose a su lado en el sofá. ¿Quieres hablar de eso? Ella negó con la cabeza al principio, abrazando sus rodillas contra su pecho. Luego, después de una larga pausa, susurró. Pero sigo pensando en esa casa, sobre lo asustada que estaba. No quiero sentirme así nunca más. El corazón de Mark dolió al escucharla. Está bien sentir miedo a veces, dijo, pero ya no estás en esa casa, estás aquí, estás a salvo, y eres mucho más fuerte de lo que crees. Emily lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿De verdad crees que soy fuerte? No lo creo, lo sé, dijo Mark firmemente, todo lo que has pasado, todo lo que has superado, eres la persona más fuerte que conozco. Por primera vez ese día, Emily sonrió, se apoyó contra él y Mark la rodeó con un brazo, abrazándola fuerte. Un día, cuando Mark recogió a Emily de la escuela, ella vino saltando hacia él con un sobre en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, preguntó mientras ella subía al auto. Es para el día de la familia, dijo emocionada.
Se supone que debemos traer a alguien que es importante para nosotros. ¿Vendrás? Mark sintió un nudo en la garganta. Por supuesto que iré, dijo. No me lo perdería por nada del mundo. El Día de la Familia en la escuela era un evento simple, lleno de juegos, manualidades y una oportunidad para que los estudiantes compartieran historias sobre sus familias. Cuando fue el turno de Emily, se paró al frente del salón sosteniendo un dibujo que había hecho de ella y Mark. Esta es mi familia, dijo, su voz firme pero tranquila. Mark no es mi primer padre, pero es el que me salvó. Me hace panqueques, me ayuda con mi tarea y siempre me hace sentir segura. Creo que eso es lo que se supone que es una familia. Mark, sentado en el público, tuvo que secarse los ojos mientras los otros padres aplaudían. La maestra de Emily le puso una mano en el hombro, sonriendo cálidamente. Ha recorrido un largo camino, dijo la maestra. Has hecho algo increíble por ella. Mark negó con la cabeza, su voz cargada de emoción. Ella es la increíble. Para cuando llegó el segundo aniversario de la adopción de Emily, su vínculo se había profundizado en algo inquebrantable. Mark se había mudado a un apartamento más grande, uno que le diera a Emily más espacio para su creciente colección de materiales de arte. También había comenzado a tomar clases nocturnas para obtener una certificación en trabajo social, inspirado por su experiencia con Emily. La noche del aniversario, celebraron con pizza, la elección de Emily, y se sentaron juntos en el sofá, hojeando un álbum de recortes que habían comenzado juntos. Las páginas estaban llenas de fotos de proyectos escolares, fiestas de cumpleaños y momentos tontos en casa. Cuando llegaron a la última página, Emily miró a Mark, su expresión pensativa. ¿Sabes qué? Dijo. Creo que llamarte mi papá se siente bien ahora. Mark congeló su respiración, conteniéndola. Nunca la había presionado para usar la palabra, queriendo que viniera naturalmente. ¿Quieres decir eso? Preguntó suavemente. Emily asintió con la cabeza, una tímida sonrisa jugando en sus labios. Sí, quiero decir que eres mi papá, ¿no es así? Mark la abrazó, con la voz cargada de emoción. Siempre, niña, siempre, dijo mientras se sentaban juntos, riendo y compartiendo historias. Mark se dio cuenta de que el viaje que habían hecho juntos no se trataba solo de sanar el pasado, sino de construir un futuro, y en ese momento supo que estaban exactamente donde debían estar.